¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, su servidor Ángel Hernández al micrófono, como siempre, transmitiendo 30 minutos de poder. Como siempre, estamos haciendo un esfuerzo por tratar temas de actualidad, temas que nos competen a todos, y no es que la mayoría, ¿no? Y obviamente, si de repente sientes que alguno de los temas pues no te aplica, pues no te aplica ya, ¿no? Simplemente te puede servir como cultura general o quizás pasar al siguiente podcast o al podcast anterior más bien, ¿no? Porque no hay otro más adelante. En fin, amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, espero que estén en su crecimiento, en su lucha, en su esfuerzo arduo por ser mejor persona. Y esto es algo bien importante, amigos. Miren, fíjense, he estado escuchando de repente personas que dicen, siento que esto me va bien, o siento que esto me va mal. La palabra siento es muy ambigua porque obviamente hemos actuado en base a sentimientos, ¿no? Yo siento que esto es lo correcto y entonces de repente por eso tomamos decisiones no tan acertadas por la palabra siento. Entonces quiere decir que actuar por el sentir está mal. No, definitivamente no está mal. El problema es que quizás no tengamos una mente vinculada con el corazón. Y entonces, o quizás nada más estamos utilizando el corazón, hablando figurativamente, porque hemos aprendido que cuando hablamos de sentimientos, la gente no está actuando desde el corazón, sino desde el hígado. El hígado que viene manifestando nuestras emociones. Cuando alguien actúa desde el hígado, la percepción es que simple y sencillamente actúa por impulso, por cómo siente. Y entonces eso le llaman desde el corazón, pero en realidad es desde el hígado. Y pues bueno, quizás hay muchos temas referentes a ello, pero aquí lo importante sería analizar si cuando actuamos por sentimiento es lo correcto. ¿Cómo debe de ser? En fin, mira, cuando nos aborda quizás una ofensa, y sentimos que estamos heridos, sentimos que alguien nos ofendió, pues la pregunta es cómo debemos de actuar, cómo debemos de manifestar nuestro proceder a partir de una emoción que es dolorosa. ¿Por qué? Porque pues, nos faltaron al respeto quizás, o quizás una decepción, en fin, muchas cosas. Pero el tema de hoy, amigos, va dirigido un poquito más allá, porque vamos en un derrotero, vamos en un camino donde quizás ya hay camino recorrido, ya llevamos adelante, ya has pasado diferentes baches, diferentes topes, vas agarrando viada y entonces todo está a flor de piel, pero va bien. Hablando de los niveles de conciencia, no sé si los recuerdes, los niveles de conciencia, el primero es inconsciente incompetente, es cuando no sabes que no sabes, ¿no? Y entonces vas por el camino queriendo abrirte brecha y pues no sabes para dónde actuar, ¿no? Y entonces haces, y vuelvo a poner el tema, vuelves a actuar de acuerdo a lo que te dicta tu corazón, considerando que no es el corazón, es el hígado. Y entonces así vamos por la vida, pero vamos en un inconsciente incompetente. Ahí, amigos, es donde se encuentra la mayoría de las personas, en un inconsciente incompetente. Entonces, su sabiduría es limitada, quizás su capacidad de manifestar quizás ciertas reacciones ante ciertos problemas, pues no es la mejor, precisamente por la falta de experiencia y también por la falta de mentoría. Eso es por una parte. Segundo, vamos en este crecimiento y empezamos a darnos cuenta que quizás las cosas están saliendo bien, pedimos ayuda y necesitamos esa ayuda y entonces ponemos en práctica
Vamos a suponer de 10 cosas que nos indican que tenemos que mejorar, pues a lo mejor nada más mejoramos una, dos, pero 8 no las tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es dificilísimo, obvio. Para poder llegar a una excelencia que quizás buscas, aunque una mayoría no busca una excelencia, la mayoría de la gente busca ser feliz. Entonces ahí es donde entra la confusión. Creo que sería una primera pregunta que tendríamos que hacernos en este cuestionario, en este podcast. ¿Deseo ser feliz o deseo hacer la excelencia? ¿Por qué? Porque en el camino andamos y queremos que las cosas salgan bien, pero también queremos ser felices. ¿Quiere decir que la excelencia y la felicidad no van de la mano? Bueno, depende de qué es lo que realmente hay en tu corazón y no en tu hígado. Vamos entendiendo ese punto. ¿Qué hay en tu corazón? En mi corazón quizás sea de verdad ayudar a las personas a transformar también su mente. Podría ser. Ayudarlos a que mejoren económicamente también. Eso podría ser muy bueno. Quizás desarrollar una estrecha relación con tu familia también sería excelente, sería genial. Pero cuando va pasando el tiempo, amigos, y estamos en este esfuerzo, de repente las cosas no salen tan bien como digamos. Y ahí es donde ocurre la decepción y es donde perdemos la felicidad. Y entonces decidimos no actuar en excelencia. ¿Por qué? Porque la excelencia duele. Y como duele, sentimos que ya no somos felices. ¿Va? Ese es el entendido. Eso es lo que quiero que te quede claro. Somos felices o bien abarcamos la excelencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Primero quiero decirte que te estés tranquilo. No es posible de primera tener excelencia en todos los aspectos de nuestra vida. No es posible. No hay manera. No hay manera. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Y como es una lucha de regulación de temperamentos, pues de repente nos inclinamos hacia un lado y pues se desatiende el otro lado. Eso requiere de muchísimos años. Por lo tanto, te pido de favor que estés tranquilo o tranquila si todavía no encuentras la satisfacción en todos los ámbitos de tu vida. Eso es por un lado, ¿vale? Pero vas creciendo, vas comprando libros, a lo mejor te estás mentoreando, a lo mejor tomas algunos cursos y todo va muy bien. Y entonces llegas al segundo nivel de conciencia que se llama consciente incompetente. Es cuando ya te diste cuenta que no sabes y entonces estás en una lucha muy, muy fuerte, muy dura y se pierde también la felicidad. ¿Por qué? Porque te das cuenta de cuántos hoyos, cuántos baches has entrado, en cuántos has caído y eso pues no es divertido, al contrario es doloroso. ¿Cómo es posible que yo esté cometiendo tantos errores? ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta de esto? No es posible que me haya dado cuenta del otro. Y es doloroso. Pero seguimos en la lucha, nosotros seguimos trabajando, seguimos echándole ganas y entonces surge algo que se llama el tercer nivel de conciencia, que es consciente competente. El consciente competente, amigos, ahí es muy delicado. Y aquí es donde yo quiero abordar algo. Aquí es donde se encuentra la trampa. En el consciente competente es cuando las personas se empiezan a despertar. Las personas dicen, wow, creo que ya encontré la luz al final del túnel. Creo que ya sé por dónde tengo que virar, creo que ya sé hacia dónde me tengo que dirigir. Lo que la gente no sabe es que en el tercer nivel de conciencia es donde están todas las trampas. ¿Por qué? Porque en el consciente competente es donde se encuentra el ego completamente en su máximo esplendor. El ego te ayudó a salir de tu inconsciencia y tu desconocimiento de tu inconsciencia. El ego te ayudó a despertar, a saber que necesitabas ayuda, el ego. Pero también el ego, en el momento que empiezas a despertar y a tener resultados en tu vida, quizás en tu vida romántica, a lo mejor en tu vida económica, entonces dices, wow, ya tengo el control de mi vida, pero lo que no te has dado cuenta es que creciste, o más bien tu ego creció junto contigo. Y ahí es donde resultan todas las trampas.
porque creemos que ya tenemos nuestra regulación de temperamentos, pero no, en realidad es un tercer nivel de conciencia. Y en este tercer nivel de conciencia es donde no nos damos cuenta y nos regresamos hasta el primer nivel de conciencia. Fíjate bien la paradoja de todo esto. Cuando llegamos al consciente competente, es decir, cuando ya sabemos lo que debemos de hacer, por sentir la seguridad de que ya lo hemos logrado, volvemos al inconsciente incompetente. Te pongo un ejemplo muy clarito. Vamos a suponer que estás empezando a manejar un automóvil. Estás aprendiendo a manejar un automóvil y todo bien padre, y te das cuenta que no eres malo, te das cuenta de que puedes meter primera, segunda, quizás las reglas principales como marcar tu direccional, ver los retrovisores, y entonces te animas ya en una calle quizás un poquito más transitada y poco a poco vas agarrando confianza, pero no eres un experto, no eres un experto. Sigues por esta senda y de repente decides acelerar un poquito más. Y dices tú, wow, creo que lo puedo controlar, muy bien. Entonces dices, ya no necesito más estar consciente de esto. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Sucede que la vida te pone una situación en la que tienes que frenar, virar, derrapar, y entonces ocurre el accidente. Y entonces quizás las autoridades llegan y te dicen, a ver, señor, señora, señorita, por favor deme sus documentos. Y tú dices, ah, caray, ¿cuáles documentos? ¿Cómo que cuáles documentos? ¿Ocupas una licencia? No, bueno, lo que pasa es que ya sé manejar. Sí, pero lo que tú no sabes es que tienes que reunir ciertos requisitos que comprueben que tú manejas bien. Y te vas a sorprender, pero existe un gran número de personas que manejan allá afuera y no tienen licencia. ¿Por qué? Porque es un trámite engorroso, sobre todo en Latinoamérica, no sé si en otros países, pero yo no voy a manejar, yo no voy a sacar la licencia porque la verdad me da eso de estar formado y llevar la documentación y todo es todo un lío. Ok, ¿sabías tú que el saber que tener una licencia actualizada, vigente, forma parte de saber manejar? Ahora, ¿sí sabías el riesgo que tiene el manejar un auto que no es tuyo? No, sí sé manejar, préstame tu carro, no te preocupes, ¿qué puede suceder? Bueno, esa es la seguridad que te provee tu expertise. No, es la seguridad que te provee el ego. El simple hecho que digas, manejo bien, ¿qué me puede pasar? Ahí ya has arruinado el consciente competente. Te fuiste una vez más hasta cero, inconsciente incompetente. Y entonces te dice el involucrado, por favor, saca tu póliza de seguro. Y dices tú, ah, caray, ¿qué significa eso? No, pues tu carro tiene que estar asegurado. No, pues si no tengo licencia, pues mucho menos un seguro. ¿O qué crees? No contaban con mi astucia. Aseguré mi auto. Sí está seguro. ¿Cómo no? Claro que sí. Y resulta que llega la aseguradora y te dicen, ¿sabes qué? No se puede hacer vigente este seguro porque no tienes licencia. Y el primer requisito para que el seguro se haga válido es que el conductor involucrado tenga licencia. Te preocupaste muchísimo por manejar, por frenar, por espejear, pero te involucraste en un incidente en el que requería todo lo demás que no sabías. ¿Te fijas tan fácil cómo puede regresar uno al inconsciente incompetente? Y entonces dices, bueno, me tenía que suceder esto para yo saber que lo necesitaba. Y en realidad no es cierto. En realidad el ego te hace pensar eso. La realidad es que bien pudiste haberte documentado y saber qué necesitabas hacer para poder salir avante en cualquier situación. No era necesario que estuvieras involucrado en un siniestro. La vida funciona exactamente de la misma manera, amigos. Te pongo otro caso. Necesito ayuda para acomodar mis finanzas y entonces te dan una tarjeta de crédito y tú dices, wow, la tarjeta de crédito la voy a pagar antes de la fecha de vencimiento, la voy a usar, ok, muy bien.
mientras recibes la ayuda financiera de alguien. Pero de repente dices, oye, esto está facilísimo. En el momento que dices esto está facilísimo, ya fuiste una vez más presa del ego. Y entonces decides ya hacer caso omiso a las advertencias financieras y ¿qué crees? Te dejas ir gastando y gastando y gastando y gastando, al cabo que tú ya te conoces y sabes medirle ahí el agua a los camotes y por lo tanto la tarjeta queda saturada y no te llega el tan esperado pago que con ese ibas a solventar los gastos y otra vez volviste a tu inconsciente incompetente. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos identificar cuando regresamos al inconsciente incompetente? Híjole, mira, la prueba está cuando empezamos a culpar a los demás. Empezamos a culpar a los demás de nuestros errores y entonces nos crecemos a nosotros mismos. Nos sentimos fuertes y, bueno, lo que pasa es que esto sucedió porque fulanito, porque sutanito, porque se me atravesó el carro, porque salieron gastos adicionales y justificamos absolutamente todas nuestras desgracias, pero ¿quién las está justificando? Nuestro ego. Es interesante este tema, amigos, porque mira, la invitación que te hago es que te mantengas en ese consciente competente. Digamos que para aquella persona que busca la felicidad y a la misma vez está buscando la excelencia, la tercera sección de los niveles de conciencia es la más larga. Es la más larga. Y agrégale las veces que te regresaste al inconsciente incompetente y empiezas de cero otra vez. Triste es decirlo, pero nos ocurre a todos, ¿eh? No crees tú que nada más te ocurre a ti, me ocurre a mí y nos ocurre a todos los que estamos en este mundo, en este planeta. Y tenemos que volver a empezar, algunos en otras facetas y otros en otras facetas. Sin embargo, quiero hablarte de un ingrediente que es todavía más peligroso que cualquier otra cosa. Es el efecto Yoko Ono. ¿De qué estoy hablando, Ángel? ¿Existe eso, el efecto Yoko Ono? Fíjate que sí existe el efecto Yoko Ono o también le llaman el síndrome de Yoko Ono. Te voy a poner en contexto sobre quién fue Yoko Ono. Yoko Ono, amigos, fue una mujer que hasta cierto punto no aparecía en la escena musical hasta que se convierte en la pareja de uno de los compositores y cantantes más representativos del siglo XX, y este fue John Lennon. Para los músicos, para la gente que le gusta la música, yo creo que recuerda uno de los grupos más importantes en la historia moderna de la música, que son los Beatles. En los Beatles, imagínate, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Eran 4 ingleses que decidieron empezar a componer canciones sumamente básicas pero muy melódicas y con un arte tan sencillo pero a la misma vez tan profundo. Se convirtieron en el grupo musical más importante del siglo y hasta ahorita déjame decirte que ha sido uno de los grupos que independientemente del género que a ti te guste, puedes reconocer a los Beatles como una autoridad musical. Cuando a grandes compositores, a grandes cantantes les preguntan, oye, ¿quién te inspiró? Una gran mayoría dice, los Beatles. Bueno, ¿y Yoko Ono qué tiene que hacer ahí? Bueno, Yoko Ono, al igual que todos los demás tenían sus parejas, Yoko Ono tuvo un distintivo. Ella empezó a ejercer influencia directa en su pareja y en el arte de su pareja. Estamos hablando de John Lennon. Aunque déjame decirte que los Beatles antes de Yoko Ono ya habían experimentado cierto tipo de dificultades. Te puedo comentar que en sus inicios componían canciones muy tranquilas, muy bonitas, normalmente hablaban de amor y poco a poco fueron siendo canciones más profundas,
donde metieron más instrumentos, donde tuvieron que viajar a diferentes partes del mundo y descubrieron otros instrumentos también que podían impactar en su música. Ellos fueron creciendo también, y acuérdate que en aquel tiempo pues estaba el LSD a todo lo que da, más aparte las diferentes enseñanzas orientales hicieron que los Beatles empezaran a tocar de una forma completamente distinta. Sin embargo, seguía siendo música muy profunda y seguían estando en los primeros lugares del top en aquellos años. Obviamente no tenía nada que ver la última canción con la primera canción que escribieron, o sea, ya había habido una evolución completa. Pero ahí te va, aparece en escena Yoko Ono. Yoko Ono, los estudiosos, los historiadores que tratan este tema, afirman que para Yoko Ono el tema de los Beatles no era profundo. Ella no valoraba a los Beatles. Para ella era música pues ordinaria, para ella no eran tan espectaculares como lo era para todas las personas. ¿Por qué? Porque ella ya era una persona mayor, ella ya había pasado por diferentes situaciones, ella estudió filosofía, ella ya había pasado por un matrimonio, o sea, ya era una señora hecha y derecha para cuando conoce a John Lennon. Entonces, para ella los Beatles no eran nada, no eran la gran cosa. Y entonces empezó a ejercer influencia directa pues en su amor, en su pareja, en este caso a John Lennon. Termina en la ruptura del proyecto Beatle. Se desintegran. Y entonces esta mujer queda como la manzana de la discordia, la que provocó el desencantamiento de los mismos integrantes hacia su grupo tan preciado. Y entonces movió e indujo a John Lennon a que se fuera por otra vertiente, una vertiente quizás más liberal, una vertiente en donde quizás hablara más de temas sociales y políticos, en donde ya eran más irreverentes, donde quizás no había tanta congruencia en lo que decían con lo que actuaban. Y entonces se mostró un John Lennon completamente distinto, fuera de su esencia. ¿Qué sucede después? Pues lamentablemente termina en un asesinato. John Lennon es asesinado en la ciudad de Nueva York, saliendo de su departamento, y aparentemente fue asesinado por un fan. Bueno, no te voy a hablar más acerca de los Beatles, creo que ya te platiqué el contexto, pero a lo que voy, amigos, es que alrededor de la historia ha habido muchas Yoko Onos que aparecen en la escena de aquellas personas que van viento en popa hacia un crecimiento o a una evolución. Y entonces, si bien es cierto que algunas Yoko Ono, por así decirlo, han logrado que esta persona continúe en otro derrotero y crezca y se desarrolle, no tiene absolutamente nada de esencia de la persona en sus orígenes. Es decir, termina completando la historia de su vida, pero con metas que no le pertenecen, sino le pertenecen a la Yoko Ono. Y este es un tema. Normalmente en el consciente competente, donde la persona está nublada con su ego, aparece en escena otra persona, no necesariamente tiene que ser pareja. Puede ser alguien muy cercano donde le diga, oye, si tú eres muy bueno, eres el mejor de todos, creo que tú eres el más rescatable, creo que deberías cantar aparte, creo que tú podrías hacer cosas más interesantes. Y entonces el cantante que está con su ego a todo lo que da, porque es una figura mundial, dice, ¿tú crees eso? Sí, claro, deberías de separarte y mira, todo el dinero es para ti, ya no lo tienes que dividir entre los 4 integrantes, tus canciones van a tener más impacto, bla, bla, bla. Y si bien es cierto que le está diciendo grandes verdades, ¿por qué? Porque sí era un gran cantante, sí tenía mucho más que decir, pero tenía que cuidar todo lo demás, que es la esencia de. Entonces eso se convierte en una trampa. Yo quiero preguntarte si en la historia de tu vida
han ocurrido situaciones o personas que podrías llamarle Yoko Ono. Es un tema muy delicado. Y este tema delicado, amigos, es porque nuestro ego no nos permite identificarlo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. De repente, cuando estás soltero o soltera, ibas viento en popa hacia un crecimiento muy padre, tenías un proyecto divino, a lo mejor te estabas destacando en algo y de repente aparece escena alguien que te dice, tú eres mucho mejor que eso y mira, vente para acá, 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 y de repente terminas haciendo algo que no era parte de tu esencia. Y de repente cuando te das cuenta ya fue muy tarde, ya fue muy tarde. Ese es el efecto Yoko Ono. En el tercer escalón del nivel de conciencia vienen muchísimas trampas. ¿Por qué? Porque creemos y sabemos que ya sabemos. Pero muchas veces el ego se da cuenta que ya vamos a entrar en el cuarto nivel de conciencia. Ya vamos a entrar en un inconsciente competente. Es decir, ya no necesitas pensar y fluyes y creces. En esta etapa del inconsciente competente ya no hay cabida del ego. Por lo tanto, el ego dice, ok, caso perdido, esta persona va a impactar al mundo o se va a desarrollar o va a tener una gran familia y va a poder sobre todo regular sus temperamentos. Pero eso no ocurre en el consciente competente. Ahí el ego está todo lo que da. Entonces el ego dice, ¿qué crees? Necesito ayuda. Y como el ego no se puede manifestar en forma de persona, entonces se vale de terceros, del efecto Yoko Ono, para empezar a moverte y a moverte y a moverte y a moverte, para que tú creas que es tu apoyo y entonces te sigues por esa línea y todo lo que tenías planeado se va al carajo. Qué interesante tema, amigos. Entonces, aquí el punto es, mira, hay Yoko Onos por todo el mundo, por todos lados hay Yoko Onos. Por todos lados va a haber gente que te quiera disuadir de cuáles son tus propósitos y tus metas. Va a haber muchos. Para eso necesitas tener las facultades perceptivas para poder identificar claramente qué es lo que quieres hacer de este mundo, de esta vida. Eso es bien importante. Hacia dónde te diriges, hacia dónde vas, cuál es tu propósito, tu razón de ser. Y entonces te va a quedar todo claro. Normalmente, amigos, cuando tú vas y deseas hacer una obra correcta y ahí la llevas y aparecen en escena personas en tu vida, esas personas, cuando son las correctas, te siguen llevando por ese mismo derrotero, son tus complementos. Y entonces se siente el crecimiento y dices tú, wow, o sea, qué padre. Pero cuando de repente empiezas a manifestar actitudes como de apatía, como de desánimo, como de falta de gozo, cuando nunca lo habías experimentado atrás, ese es un síntoma muy peligroso. Lamentablemente no te das cuenta. El problema, amigos, ¿sabes cómo ocurren muchos Yoko Onos? Hay personas que no tienen un efecto Yoko Ono, tienen como 3, 4, 5 a su alrededor. ¿Sabes cuándo ocurre eso? Cuando les conferimos la autoridad de lo que pensamos. No tenemos cuidado y entonces abrimos la boca y entonces nos vaciamos enfrente de gente que no tiene la capacidad ni entiende tu propósito en la vida. Y por lo tanto, esa persona que no lo entiende va a hacer hasta lo imposible para que tú vires. Y muchos de estos Yoko Ono lo hacen de corazón, ese es el punto, que no necesariamente son malas personas. O sea, lo hacen con buena intención porque no entienden cuál es tu propósito. Ese es el punto más importante en este tema, amigos. Tenemos 4 niveles de conciencia. Para llegar al último, que es el inconsciente competente, es cuando ya no tienes que reparar en ello, simple y sencillamente las cosas salen, tú eres feliz y vives en excelencia. En el tercer nivel, consciente competente, el ego se apodera de ti y es donde aparecen diferentes herramientas que ayudan al ego a que tú te regreses al primer nivel, al inconsciente incompetente.
Hay una parte de los evangelios, cuando Jesús ya está en la cruz, y lo vuelvo a repetir, cuando en lugar de que Jesús tenga coraje porque lo están sacrificando, Él voltea hacia arriba y le dice a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él hizo la expresión, no saben lo que hacen, quiere decir que las personas creían que estaban haciendo lo correcto. Ese es el punto. Y esto, en realidad, lo que hemos aprendido es que los principios bíblicos, aunque no seas cristiano, aunque no seas religioso, siempre han ayudado en el mejor modo de vivir. De ahí que la fuente de información, por ejemplo, de John C. Maxwell está basada en la Biblia, en la fuente de información de Clement Stone está basada en la Biblia, de Carnegie está basado en la Biblia, de Napoleon Hill está basado en la Biblia y de muchos otros más. ¿Por qué? Porque es el libro del comportamiento humano por excelencia. Por eso, de repente, estamos en ese nivel donde Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si en este momento tú dices, claro que yo sé lo que hago, en realidad estás en el primer nivel de conciencia. Fíjate que había algo que yo no entendía en un inicio. En un inicio, cuando buscaba la espiritualidad, encontré una parte donde decía que para poder recibir o entender la espiritualidad necesitabas sentirte vacío, necesitabas sentirte mal, sentir que necesitabas ayuda. Cuando ya te sientes fuerte y sientes que no necesitas ayuda, entonces la ayuda no aparece. Ahí es donde viene la trampa. Ahí es donde dices, ya sé cómo debo de actuar, y ahí es donde la espiritualidad se te va completamente y entonces empieza una serie de acontecimientos desastrosos. Espero que te haya gustado este podcast, de verdad que lo hacemos con todo corazón y pues la idea es de que te mantengas firme, contento. No sé cuál sea tu propósito, la verdad, no está dirigido a emprendedores, no está dirigido a finanzas, no está dirigido a nada, está dirigido al comportamiento humano, al crecimiento personal. No sé qué quieras hacer de tu vida, espero que sea una obra excelente, pero en realidad creo que este principio te puede servir. Nos vemos a la siguiente. Chau, chau. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.